Muy bien. Mucha energía para un inicio de semana, ¿no? Siempre me van a dejar un espacio acá, ¿ya? Para que yo pregunte, ¿no? Todos. Si no bloquean. Muy bien. Silencio. Vamos a hablar hoy sobre la retina. En el anterior capítulo habíamos visto nosotros de que el globo ocular, pues prácticamente cualquier luz, cualquier imagen, cualquier estímulo que pueda, en cierta manera, permitirnos a nosotros percibir algún color, todo esto debe atravesar los lentes que tiene el ojo. Ya habíamos visto que el ojo tiene 4 lentes que son muy importantes. El primer lente era la córnea. La córnea tenía un índice de refracción de 1.38. Luego tenía otro lente que también participaba, que es el humor acuoso. Este tenía un valor de 1.33. Luego tiene el cristalino, que tiene este lente, que es el que tiene mayor poder de refracción, que tiene un valor de 1.4. Y por detrás de este está el humor vitrio, que tiene un valor de 1.34. ¿no? Entonces, cada uno de estos lentes que tiene el ojo, pues lo único que hacen es permitirnos a nosotros para poder ver con mayor nitidez. Ahora, hemos visto nosotros que cualquier estímulo, cualquier luz que ingresa al globo ocular, esta debe llegar a estimular la parte más importante, que es la retina. Y la retina, como retina, pues es importante porque ahí se encuentra un tipo de células que se llaman los conos y los bastones. Los bastones para la visión nocturna y los conos para la visión diurna. Y estos fotorreceptores que se llaman se encuentran en la segunda capa, porque nosotros tenemos una capa pigmentaria, que es la capa más superficial, luego tenemos una capa de conos y bastones, luego tenemos ahí, nosotros podemos ir viendo acá, la capa de la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, y así sucesivamente hasta formar las 9 capas que tiene la retina. En esas capas están inmersas 6 tipos de células que participan para la visión. Ahí tenemos nosotros los conos y los bastones, que son los fotorreceptores. Luego tenemos ahí las células bipolares. Relacionadas con las bipolares tenemos ahí las células horizontales. Luego tenemos las células amácrinas, tenemos las células ganglionares y un tipo de células que se llaman las células interplexiformes, que son las únicas que van en sentido retrógrado. ¿Qué significa? Desde la capa más profunda hacia la capa más superficial. O sea que estas células se encuentran entre la capa plexiforme interna y la plexiforme externa. Y se ha visto que estas también participan en cierta manera mejorando el contraste para la visión con mayor nitidez cuando uno hace una visión durante el día, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar a explicar cada una de estas células, cada una de estas capas que forma parte. Y una de ellas, perdón, me olvidaba antes de entrar, es las células de la capa ganglionar o células ganglionares, que estas son pues prácticamente las únicas que participan a través de potenciales de acción. El resto de las otras células se ha visto que utilizan neurotransmisores. Por ejemplo, el caso de los conos y bastones, ellos utilizan un neurotransmisor como el glutamato. Hay otras células amácrinas que tienen el ácido gamma aminobutírico, tienen las indolaminas, tienen la acetilcolina, o sea, una serie de neurotransmisores, y cada uno de ellos puede producir una despolarización o una hiperpolarización. Ahora, ya entrando netamente a lo que es la retina, se ha visto que la retina pues tiene la fóvea, que tiene un área más o menos de 1 milímetro cuadrado, que es un lugar donde se encuentran principalmente unos receptores que son los conos. Y la fóvea central es la área de la retina, que es el área de máxima agudeza visual. Usted cuando ve con mucha nitidez significa que está enfocando, que está estimulando esta área que tiene que ver netamente de conos. Pero cuando han visto las prácticas con el profesor Laura o con la doctora Corina que están pasando, han de ver de que cuando hacemos una visión monocular podemos tener un punto ciego, la mancha ciega, que corresponde a la papila óptica, que es el punto donde emerge el nervio óptico. Es un punto donde no existen fotorreceptores, no hay conos ni bastones. Usted puede agarrar, se tapa un ojo y de pronto mira al frente y llega un momento en que lo pierde la visión el dedo. ¿Por qué lo pierde? Porque ese lugar está emergiendo, a ese ángulo está emergiendo el nervio óptico. Y la persona, pues ahí en esa área, no lo está percibiendo, eso es un fenómeno de punto ciego, ¿no? Ahora, pero se ha visto que en este lugar que es la fóvea central, miren,
es la mayor nitidez y se debe principalmente, aquí está constituida principalmente por los conos. Ahora, los fotorreceptores que tiene la retina, se ha visto que sean conos o bastones, tienen cuatro partes. Tiene un segmento externo y este segmento externo está constituido por unos discos membranosos y estos discos, miren, se ha visto que más o menos tiene alrededor de 1000 discos unos tras otros. Es ahí donde se encuentra principalmente este pigmento que nos permite ver, en el caso de los bastones, que sería la rodopsina. Y esta rodopsina van a ver ustedes que se activa solamente cuando una persona está viendo durante la noche o durante la oscuridad. Pero ahora que yo estoy en el día, no se está activando la rodopsina, porque la rodopsina nos permite a nosotros ver durante la noche. Pero ahora que estamos en el día, estamos utilizando no los bastones, sino los conos. Y van a ver ustedes que los conos son tres tipos de conos: el cono azul, el cono verde y el cono rojo. Cada uno de estos conos tiene una longitud de onda. ¿Qué significa? Que va en promedio, ¿no? En el caso de el cono que tiene mayor longitud de onda es el cono color rojo. Tiene un valor de 570 su longitud de onda. El más corto es el azul, 445, y el intermedio, que es el verde, de 535. ¿Qué importancia tiene, no, que cada cono tenga una cierta longitud de onda? De acuerdo a su longitud de onda, la corteza visual interpreta el color de acuerdo a la longitud de onda. Miren, si yo quiero ver el color blanco, solamente para ver el color blanco, los tres conos deben tener el mismo valor de longitud de onda, se tienen que alinear a esa longitud de onda para poder ver el blanco. Pero uno agarra y dice, yo puedo, pero ahora estoy viendo azul, estoy viendo rojo, estoy viendo todos los colores. ¿Por qué? Porque se ha visto de que nosotros tenemos millones y millones, ¿no?, de estos fotorreceptores. En el caso, ¿no?, de, por ejemplo, las células ganglionares, tenemos 1.6 millones de células ganglionares. Y estas células ganglionares, unas están para la visión durante la noche, otras durante el día. Entonces, miren la importancia que tiene, ¿no?, que cuando yo hablo de estos conos y bastones, estos son los fotorreceptores. Ustedes han visto, ¿no?, cuando yo le toco a ella la piel, ella ¿por qué siente tacto? Porque ahí tiene sus mecanorreceptores para el tacto. Porque cuando de pronto yo le digo a ella, cierra los ojos, y empiezo a hablar, ella ¿por qué me escucha? Porque tiene células ciliadas, o tiene el órgano de Corti, que es el receptor que tiene el oído interno para poder escuchar. Pero ¿qué pasa cuando de pronto se tapa los oídos y solamente me mira? ¿Qué está estimulando? Si es en el día, los conos, y si es en la noche, los bastones. Entonces, eso es la importancia. O sea que lo que hace cualquier tipo de receptor, en base al estímulo, sea táctil, sea un pinchazo doloroso, sea auditivo o sea visual, es modificar la permeabilidad de un receptor. Todos los receptores, por naturaleza en su interior, tienen carga negativa. Y se ha visto que su carga negativa se debe principalmente a qué. ¿Se acuerdan a qué era su carga negativa? Tiene gran cantidad de fosfatos y al mismo tiempo las proteínas tienen carga negativa. Y la gran parte de la estructura que tiene una célula es en base a las proteínas. Y estas proteínas no se pueden atravesar fácilmente a través de estos canales. ¿Por qué? Porque son macromoléculas. Ahora uno dirá, pero doctor, ¿también participan los iones? Claro que sí, porque han visto ustedes que las concentraciones de cloruro, de potasio, de sodio, son diferentes a nivel intra y extracelular. Es por eso que tenemos nosotros ciertos valores de carga negativa, porque ustedes saben de que el potencial de Nernst, ¿qué era el potencial de Nernst, no? Era una fuerza que se oponía al intercambio constante de iones, desde el medio intra al extracelular. Pues es una fuerza que dice, ¿no? Llega un momento que yo tengo 100, tengo 100 personas afuera, 100 adentro, todos hacen la misma presión. ¿Qué pasa? ¿Hay intercambio? No, ¿por qué? Porque hay una misma fuerza que se está oponiendo, tiene un límite. Entonces, ¿salud? Y es por eso que acá nos muestra a nosotros que los conos y los bastones, ellos son receptores. Y estos receptores lo único que necesitan es su estímulo, sea la luz o la oscuridad. La siguiente. Ahora, entrando netamente a lo que sería, ¿no? Acá tenemos, si ustedes van viendo cómo tenemos los conos y los bastones, ellos tienen en su estructura estos discos intermembranosos. Estos fotorreceptores se los tienen cuatro partes. Tiene un segmento externo, tiene un segmento interno, tiene un núcleo y tiene un cuerpo sináptico. Se ha visto que a nivel del segmento externo, que es la parte más externa que tienen estos
estos fotorreceptores, es ahí donde se encuentran, en este caso, los pigmentos que nos van a permitir a nosotros ver. Son los pigmentos que permiten que se produzca una despolarización de estas células. En el caso, por ejemplo, de los bastones, tenemos un pigmento que es la rodopsina. Y esta rodopsina se sintetiza a partir de dos compuestos, ¿no? El 11-cis-retinal se une a la escotopsina y el producto es la rodopsina. Pero ¿qué pasa cuando de pronto, ¿no? Yo tengo oscuridad, abro los ojos y hay luz? ¿Qué pasa con esta rodopsina? Inmediatamente el 11-cis-retinal cambia su estructura química. De 11-cis-retinal se convierte a todo trans-retinal. Y el todo transretinal no se puede unir a la escotopsina. Entonces inmediatamente va a seguir por un proceso de descomposición, abato-rodopsina. O sea que ahorita viene una cascada de estímulos, o sea que nos va mostrando a nosotros cómo van cambiando, ¿no? Pero ¿qué les quiero mostrar acá? De que estos fotorreceptores, en su estructura, en su parte más externa, es ahí donde se encuentran los pigmentos que nos permiten a nosotros ver. La siguiente. Como les decía, tiene 4 partes, tiene un segmento externo, ahí están los discos intermembranosos, es ahí donde está actuando el GMP cíclico, y ustedes saben de que cuando actúa cualquier segundo mensajero, ya habíamos visto nosotros que este tiene efectos prolongados, y puede producir 4 efectos a nivel de cualquier tipo de célula, ¿no? Un segundo mensajero, ya hemos visto nosotros, puede abrir canales iónicos. Un segundo mensajero puede aumentar la transcripción genética. Un segundo mensajero puede formar más todavía segundos mensajeros y al mismo tiempo puede activar procesos tan importantes como la síntesis de proteína, que es la síntesis para formar mayor cantidad de genes que continúen cumpliendo esta función. Y es así que acá me muestra de que el segmento externo, ahí es donde se encuentran los pigmentos, sea la rodopsina o en el caso de las fotopsinas, en el caso de los conos, y tenemos luego un segmento interno, tenemos un núcleo y un cuerpo sináptico. Entonces, si ustedes van viendo, ¿no? Tenemos tan pequeñito esto, pero con funciones tan importantes, ¿no? Ahí está mejor, un poquito mejor, ¿no? Entonces, se ha visto que en el segmento externo es ahí donde se encuentran, ¿no? los fotopigmentos sensibles, en el caso de los bastones, que hemos visto en la rodopsina, en el caso de los conos, que se llaman las fotopsinas. Estos se encuentran inmersos en estos discos membranosos, que ahí son los lugares donde se van a producir los cambios iónicos para permitir que el sodio pueda ingresar y, en el caso de los bastones, ¿no? De tener un potencial de reposo de menos 70 a menos 80, y cuando llega a su umbral que es menos 40, inmediatamente produce una despolarización y la persona empieza a ver durante la noche, ¿no? Entonces, ahí nos muestra a nosotros qué importancia tienen estos fotopigmentos, y en el segmento interno, pues ahí donde se encuentran los componentes citoplasmáticos y las organelas, y el cuerpo sináptico tiene las mitocondrias y las vesículas sinápticas. ¿Qué importancia tienen, ¿no? Las mitocondrias que se encuentren, por ejemplo, si se recuerdan, ¿no? en el botón terminal, que tenía gran cantidad la neurona? Mitocondrias y vesículas sinápticas. ¿Y para qué importancia tendrá la mitocondria? O sea, si usted le da energía a una célula para que pueda sintetizar proteínas, estas proteínas, se han visto ustedes, ¿no? La mayor parte de nuestro cuerpo son proteínas. Inclusive cuando empiezan a estudiar, ¿no? Citología, ¿se acuerdan? Que inclusive hay una pregunta que dice, ¿no? Que se cuestionaban los profesores en que decía, ¿cuál es más importante, el ADN o las proteínas? Porque parece que las proteínas eran más complejas que el mismo ADN. Y al mismo tiempo, todos los genes, ¿dónde están inmersos? En las proteínas. O sea, tiene que haber un proceso de síntesis, ¿no? Entonces, acá nos muestra a nosotros cómo en el cuerpo sináptico tenemos gran cantidad de mitocondrias, como dicen ustedes, para proveer energía, para que estos receptores puedan liberar, en este caso, su neurotransmisor, que es el glutamato. El glutamato, van a ver ustedes, si es un cono, se va a relacionar con, para la visión durante el día, con una célula bipolar, esta célula bipolar con una célula ganglionar. En el cambio del caso de los bastones, aparte de participar las células bipolares, ahí también participan las células amácrinas. Y las células amácrinas se relacionan, ¿no? Un bastón, una célula bipolar, célula amácrina y recibe una célula ganglionar. Y por eso que nosotros vamos a ir viendo de que hay una vía de los conos y hay una vía de los bastones.
Y vamos a ir viendo cuál es la importancia, ¿no? Cuando empecemos a estudiar cada una de estas células. Siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la retina, ya entrando a sus capas, la capa más externa que tiene es la capa pigmentaria. Se ha visto que la capa pigmentaria se caracteriza por tener un pigmento que se llama la melanina. Y la melanina es un pigmento que evita la reflexión. Usted cuando estimula con la luz a un ojo, ¿qué hace? La luz no brilla en todo el ojo, sino va a un punto determinado. ¿Y eso a qué se debe? A que la melanina tiene esa función, de evitar de que se refleje todos los rayos de luz en todo el globo ocular, sino en un punto específico. Y eso es función de la capa pigmentaria. Y otra función de la capa pigmentaria, pues se ha visto que es un depósito o almacenamiento de gran cantidad de vitamina A, bajo la forma de todo transretinol. Y ustedes han podido ver también, ¿no?, de que la vitamina A se almacena en el hígado durante meses. Es el órgano que prácticamente podemos, por eso que los niños pequeños que hacemos, cada 6 meses les damos vitamina A. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que se puede almacenar en el hígado. Y nosotros también podemos almacenar vitamina A en la capa pigmentaria. Y por eso que usted cuando va al cine, todo oscuro, ¿qué hace? Ve borroso, ¿qué hace la capa pigmentaria? Inmediatamente este todo transretinol debe convertirse en todo transretinal. Este todo transretinal, por efecto de una enzima que es isomerasa, se convierte en 11-cis. Y luego esta recién se debe unir a la escotoxina para sintetizar la escotoxina. Entonces por eso que usted cuando entra al cine, todo oscuro, pero poco a poco empieza a aclarar. ¿Por qué? Porque esta vitamina A que estaba almacenada bajo la forma de todo transretinol debe ser convertida en 11-cis retinal para recién unirse a la escotoxina y poder ver durante la noche. ¿Sí? Está claro, ¿no? Entonces miren, capa la melanina pues se encuentra en la capa pigmentaria, almacena vitamina A y evita la reflexión de la luz en globo ocular, y se ha visto que la retina está irrigada principalmente por la arteria central de la retina, las capas más profundas y las capas más superficiales por la coroides. Porque cualquier tipo de célula, si no tiene nutrientes, si no tiene oxígeno, si no tiene el aporte necesario de nutrientes, no puede sintetizar estos pigmentos, no puede sintetizar los neurotransmisores, las sustancias que en cierta manera participan produciendo una despolarización o una hiperpolarización de estas células. Es por eso que acá nos muestra a nosotros de que a pesar que la retina tiene, ¿no?, gran cantidad de células, pero se ha visto que está dividida su irrigación por dos partes, ¿no? La arteria central, esta irriga, ¿no?, las capas más profundas hasta la nuclear interna y las capas más superficiales por la coroides. ¿Está siguiente? Ahora, cuando nosotros hablamos de las capas que tiene la retina, acá la podemos ver con mayor detalle. Miren, tenemos una capa pigmentaria y esta capa pigmentaria hemos visto nosotros que tiene dos funciones. Uno, almacenamiento de vitamina A. Dos, almacenamiento de la melanina, que primero evita la reflexión. Dos funciones muy importantes que tienen que saber para su microparcial, ¿no? Entonces son funciones que tiene la capa pigmentaria. Y luego que tenemos la capa de fotorreceptores, que ahí tenemos nosotros los conos y los bastones. Y hemos visto nosotros que estos fotorreceptores tienen cuatro partes, ¿no? Un segmento externo, interno, núcleo y cuerpo sin alma, ¿no? Entonces miren, hasta ahí estamos muy bien. ¿Y qué hacen? Miren, una vez que yo he excitado, miren, la capa más externa, que es el segmento externo, este segmento externo, ¿qué deja ingresar? Sodio. Una vez que despolariza un cono o un bastón, inmediatamente, ¿qué va a producir? Un potencial de acción. Este potencial de acción va a viajar, miren, a una célula bipolar. En el caso, miren, como les decía, ¿no?, si yo hablo de la vía de los conos, de un cono pasa a una célula bipolar a la célula ganglionar. Pero en cambio, si yo hablo de la vía de los bastones, bastón tiene una célula bipolar, una célula mácrina y recibe una célula ganglionar. Entonces, nosotros siempre vamos a tener dos vías, una vía de los conos y otra vía de los bastones. La única diferencia es que en la vía de los bastones se suma una célula más, que serían las células amácrinas. En cambio, en la otra no. Ahora, uno puede decir, pero doctor, si usted analiza, tiene también unas células horizontales y unas células que están entre una célula bipolar y un bastón o un cono.
se ha visto que estas lo único que hacen es producir un mecanismo que se llama la inhibición lateral. Y la inhibición lateral, ¿se acuerdan qué era la inhibición lateral? ¿Qué hacía la inhibición lateral? Excitaba a uno y inhibía lo que estaba por fuera. Por eso se llama inhibición lateral. O sea, ¿qué significa? Lo que está al centro despolariza y lo que está a un lado, hacia la parte lateral, lo hiperpolariza. ¿Para qué? Para evitar de que el estímulo se vaya disipando, se vaya esparciendo. Entonces lo único que hace es mejorar la nitidez, mejorar el contraste. Es por eso que usted, cuando yo le veo a su compañera, la veo a ella, pero el resto, ¿qué pasa con el resto? No lo veo con mucha nitidez. ¿Por qué? Porque estoy produciendo inhibición lateral. Lo que estoy observando, excito, y lo que está por fuera, lo inhibo, ¿no? Entonces, acá nos muestra a nosotros, miren cómo tenemos los conos y los bastones. Luego tenemos acá las células horizontales que están inmersas en la capa plexiforme externa. Luego tenemos las células bipolares que están entre la capa plexiforme y la nuclear externa. Y tenemos acá, más adentro, una capa de células amácrinas. Y luego tenemos la capa más importante, pues prácticamente son las únicas que en un estímulo de la retina son las únicas que activan directamente a través de potenciales de acción. Sí. Mira, en parte claro que sí, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Cuando tú quieres observar, digamos, yo lo quiero mirar a ella, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, digamos, la distancia focal o el punto focal, si yo veo, para mejorar el punto focal o la línea focal que se llamaría, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para disminuir la cantidad de luz que ingresa al ojo? Disminuyo la pupila. Cuando disminuyo la pupila, estoy haciendo que los haces de luz que ingresan hacia la retina atraviesan por el centro del cristalino. De esa manera, ¿qué estoy evitando? De que haya que vaya a diferentes puntos de la misma retina. Entonces, ahí nosotros, más que la misma célula, tiene que ver, por eso que la pupila se la llama, ¿no?, la ventana del cerebro, porque es la que regula la cantidad de luz que ingresa hacia en este caso, hacia el ojo, ¿no? Entonces, ¿ya? Las células horizontales, se ha visto que ellas lo único que hacen es producir hiperpolarización hacia las otras células que están paralelas a ella, porque miren ustedes, tengo 100 millones de conos, tengo 3 millones de bastones, tengo 1.6 millones de células ganglionales. Estoy hablando no de una, sino de millones. Es por eso que yo puedo acá de la clase verlos a todos, pero algunos más borrosos, otros más claros. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes están yendo a un punto determinado de la retina, entonces se están estimulando hacia la corteza visual, pero solamente veo con mayor nitidez a lo que yo estoy enfocando mi mirada. ¿Y eso quién estoy estimulando? A un cono que viene a una célula bipolar, que para que no se vaya hacia las otras células bipolares, la célula horizontal inhibe lo que está por fuera y solamente centraliza la visión para que yo estimule una célula ganglionar, y esta célula ganglionar vaya hacia el nervio óptico ingrese hacia la corteza visual primaria y la secundaria, y yo pueda ver con mayor. Entonces, todo este proceso se debe a que estas células tienen funciones, claro que sí, pero estas funciones están relacionadas dependiendo mucho. Si yo no estoy centrando mi mirada en nadie, estoy haciendo así, ¿no? Entonces, no están funcionando. ¿Por qué? Porque no estoy aumentando el contraste, ¿no? Todos estos efectos nos van mostrando. La siguiente, luego vamos explicando cada célula por célula, ¿no? ¿Cómo es la fotoquímica de la visión en el caso, ¿no?, ya entrando a lo que son los bastones? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta en esto. Puede ir más adelante, hay una tablita que ustedes, más adelante, ahí está, esta resume todo lo que hace en el caso, ¿no?, ahí está, mejor, ahí, ¿no? Entonces, miren, si usted va viendo, el pigmento que a nosotros nos permite ver durante la noche se llama rodopsina. Es un pigmento que se encuentra en el segmento externo de los bastones. Esta rodopsina lo único que hace es activar la región específico para que ésta pueda aperturar canales de sodio, y este sodio puede ingresar dentro de este fotorreceptor. Pero para que se forme este fotorreceptor, este pigmento que participa en este fotorreceptor, necesita de oscuridad. Durante el día no lo utilizamos como ahora, ¿no? Ahora no estoy utilizando yo los bastones, estoy utilizando solamente conos porque es visión diurna. Entonces,
Cuando miren, yo no tengo luz, estoy entrando en el cine o llega la noche, inmediatamente mi rodopsina se va a sintetizar. Pero para que yo sintetice rodopsina, yo les había dicho de que la capa pigmentaria tenía melanina y al mismo tiempo almacenaba vitamina A. Hemos dicho que lo almacenaba bajo la forma, mire, de todo transretinol. Este todo transretinol está almacenado ahí. Cuando yo estoy ahora en el día, toda mi vitamina A se está almacenando bajo esta capa pigmentaria, bajo la forma de todo transretinol. Llega la noche, me voy al cine, llega la oscuridad. Inmediatamente este todo transretinol, por un proceso donde participa esta enzima que se llama isomerasa, debe ser convertido en 11-cis-retinol. Este 11-cis-retinol debe ser convertido en 11-cis-retinal y este 11-cis-retinal recién se une a la escotopsina para formar rodopsina. No es instantáneo, por eso deben pasar minutos. Por eso usted cuando entra al cine todo oscuro, pero poco a poco ya empieza a ver con mayor nitidez. ¿Por qué razón? Porque esta vitamina A que estaba almacenada bajo la forma de todo transretinol empieza a descomponerse por acción de esta enzima isomerasa para convertirse al final en 11-cis-retinal, se une a la escotopsina y recién usted puede despolarizar este bastón y usted empieza a ver con mayor claridad durante, en este caso, durante la noche. Ahora sí. Eso. Cuando usted, mire, llegó, ¿no? Yo estoy en el cine, ¿no? La película duró 2 horas. Termina la película, ¡pum!, las luces se prenden. ¿Qué pasa cuando se prenden las luces? Usted cierra los ojos porque empieza a ver borroso, o le irrita porque mucha luz está ingresando. En cuestión de unos segundos o milisegundos, ¿qué hace? Esta rodopsina empieza a descomponerse. Este 11-cis-retinal se convierte en todo transretinal. Y este todo trans no puede unirse a la escotopsina. Inmediatamente este todo transretinal se convierte en ¿qué? En vatorrodopsina, luego en luminorrodopsina, metarodopsina 1, metarodopsina 2, todo transretinal, y este todo transretinal se convierte en todo transretinol para almacenarse como vitamina A en la capa pigmentaria. Miren, yo necesito luz o oscuridad para poder producir activación o síntesis de esta rodopsina, o al mismo tiempo si hay luz para la descomposición. O sea que la luz o la oscuridad modifican la estructura química de estos componentes que participan para sintetizar un pigmento que me permite a mí ver durante la noche. Entonces es por eso que acá en el libro dice, ¿no?, que la forma activa de rodopsina es la metarodopsina 2. ¿Por qué razón? Porque la metarodopsina 2, ¿qué hace? Libera escotopsina y libera todo transretinal. Y este todo transretinal, miren, hay 2 vías por las cuales yo puedo sintetizar, y esto es muy importante. Siempre pregunto esto de los vínculos parciales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso es medicina, ¿no? Cuando usted dice, ¿por qué ve en la noche? Yo veo porque veo, no. Porque participa estos pigmentos que en cierta manera producen cambios iónicos entre el medio extra y el intracelular, que produce una despolarización de este bastón. Y es así que acá nosotros debemos saber que hay 2 vías para sintetizar rodopsina. Una, cuando el todo transretinal, por acción de la isomerasa, directamente se va a convertir en 11-cis-retinal, se une a la escotopsina y sintetiza rodopsina. Esa es la vía rápida. Y la vía más larga es cuando este todo transretinal se almacena bajo la forma de todo transretinol. Este todo transretinol está ahí en la capa pigmentaria, ¿no? Y cuando inmediatamente, ¿qué haces? Debe ser convertido en 11-cis-retinol. Este 11-cis-retinol en 11-cis-retinal y recién se une. Pareciera, ¿no?, de que uno cuando empieza a estudiar y en su cuadrito debe ver, ¿no?, así bien puntual, uno escucha, ¿cómo es ahora, no? ¿Cómo es este proceso de síntesis? Y miren, solamente para poder ver yo durante la noche qué cambios necesito. ¿Está bien? ¿Está claro esto? La vía más rápida es donde todo transretinal, por el efecto de la isomerasa, se convierte en 11-cis-retinal. Este 11-cis-retinal que libera también la metarodopsina 2, se une a la escotopsina, se unen estos dos y forman la rodopsina. Y la otra es cuando el todo transretinol debe ser convertido en 11-cis-retinal